Bueno, qué maravilla, un nuevo episodio de nuestro podcast con uno de los temas muy pertinentes en salud mental de cómo es vivir con ansiedad, que es una vida que tiene unas particularidades importantes que vale la pena que conversemos, que todos las identifiquemos para que podamos, pues más allá de saber si uno tiene o no ansiedad, también poder ser empático con las personas que lo viven, porque pues es una vida que cambia en ciertos sentidos, pueden lograr pues claramente seguir adelante, pero es una vida que está cargada de ciertos pesos, de ciertas dificultades y sobre todo miedos. El miedo es casi que el común denominador de cualquiera de los síntomas de ansiedad. Entonces quédense con nosotros en este podcast para que conversemos y tengamos ideas aquí alrededor de cómo es la vida con ansiedad. ¿Qué quisieras tú empezar contándonos, Camila, de la experiencia de este tema? Bueno, pues, Vicky, este tema un poco surgió porque uno en la consulta y en la vida cotidiana, en lo que uno vive, pues se da cuenta que la ansiedad tiene un manejo farmacológico, un manejo terapéutico, psicoterapéutico, ciertos hábitos ayudan al manejo de la ansiedad. Bueno, hay muchos enfoques terapéuticos de la ansiedad y a pesar de que los individuos hacemos el máximo esfuerzo, los pacientes le ponen todo el empeño, queda un poco esa sensación de que a pesar de que me siento bien, la ansiedad vive conmigo, o sea, soy más susceptible a que las cosas me afecten o a que se me dispare de acuerdo a las cosas que pasen. Y entonces el tema surge porque es un poco que no, como darle a la gente pistas o darles esa patente de que uno maneja la ansiedad, pero la ansiedad está con uno. La ansiedad no se desaparece, la ansiedad no es algo que uno pueda eliminar y borrar así como con un borrador y decir listo, ya no existe. En algunos casos sí, cuando es una cosa puntual de que un estrés postraumático que llevó a una ansiedad, pasó el estrés y pasó la ansiedad, pero cuando las personas tienen esa susceptibilidad a responder con ansiedad ante muchos estímulos, es algo que es inherente a ellos, inherente ya sea por cuestiones genéticas, porque uno genéticamente está predispuesto o diseñado a producir un mayor número de catecolaminas en ciertos momentos, es que se le disparen los mecanismos ansiogénicos, o genéticamente, como lo digo, o porque hay experiencias a través de la vida, en los primeros años, en la infancia, que hacen que uno esté expuesto a miedos que le hacen responder con ansiedad. Entonces queda uno con ese patrón aprendido. O sea, hay muchas formas en las que uno se puede convertir en un individuo ansioso. No es solamente porque ocurra algo, porque tengo una pérdida, porque tuve un episodio depresivo y se me disparó la ansiedad, sino también porque vengo predispuesto a responder de una manera ansiosa a ciertas circunstancias o porque la vida me ha hecho responder así. Entonces, cuando uno tiene ya está tipificado de esa forma, puede darse cuenta, puede volverse consciente de que sí, es parte de mi ser, es parte de mi personalidad, es parte de mi respuesta. Y esto de cómo vivir con ansiedad es porque a veces sí respondemos un poquito más exagerado o más dolorosamente para cada uno de nosotros en cierto momento, pero ¿qué le vamos a hacer? Es un poco lo que se me había venido a la mente con este tema. ¿Qué le voy a hacer? Esa soy yo, es la aceptación de eso. No sé cómo lo ves tú. Es que ese es el primer paso, identificar que es algo que ya hace parte de mi existencia y sabemos que es frustrante porque pues uno siempre quiere es que le quiten todo lo maluco, que le quiten todos los dolores, pues porque qué pereza una vida con dolor. Y pues la ansiedad es un dolor ahí latente. Y cuando uno ya identifica que eso es parte de lo que uno va a tener, pues a aprender a regularla, probablemente a bajarle el volumen a ese dolor
pero saber que ahí va a estar. Mientras hablabas, no sé por qué conecté cuando era más chiquita, cuando estaba casi que preadolescente, peleaba mucho con las pecas. Y había, en aquella época, pues, no, digamos, el acceso a toda la información que tenemos hoy no era tan fácil, y mucho menos el dermatólogo. Y me acuerdo que en mi casa había un libro de recetas para cosas de belleza y no sé qué, y había uno, pues, que el truco para quitarse las pecas. Yo me hacía unos pegotes en la cara con avena, con huevo, las mascarillas cada 8 días acababa el mercado haciéndome mascarillas para las pecas, que aún hoy todavía tengo. Claro, que tocó aprender y entender que no había esa mascarilla mágica, que era lo que yo buscaba en esos libros. ¿Cuál era la receta? ¿Qué me iba a untar? Yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera para quitarme las pecas. Claro, con el paso del tiempo, porque eso no pasó de un día para otro, pues entendí, primero acepté, soy pecosa y me quedé pecosa. Y ahora es que hago, pues, para aceptar que soy pecosa. Hoy ya ni me acuerdo que tengo pecas, pero fue todo un proceso y ahí están. Y pues con los años me van a salir más aún. Luego, entonces, eso mismo pasa con la ansiedad. Ojalá hubiera esa mascarilla que uno puede hacerle a la ansiedad para desaparecerla, pero igual que las pecas, ahí seguirán, bajándole ese volumen, porque entonces uno se echa ahí un protector solar con colorcito, entonces ahí medio se disimula, pero ellas siguen ahí. Entonces, es saber que la ansiedad va a estar ahí porque es una forma en que se aprende, desde lo que decía Camila, desde distintas perspectivas se aprende esa respuesta ante la vida, y seguramente pues se va a modular, pero no va a desaparecer. Y uno de los puntos, entonces, más allá de ya entenderla y aceptarla, pues también es no vivirla con culpa, porque pues esa culpa de, ay, pero es que todos tienen una vida, es culpa con comparación, ¿no? Todos sí pueden estar bien, la gente no sufre tanto, a otros no les pasa, y yo por qué si tengo que ser diferente, y yo por qué tengo que sufrirla más, o por qué tengo que entorpecer a veces ciertas circunstancias, porque claro, las personas que están muy ansiosas pueden frenarse o frenar a otros, pueden asustar a otros, pueden alterar, pues obviamente no de malas gente, pero sí pueden alterar la situación, la dinámica de una vida familiar, de una vida de pareja, porque esa ansiedad termina siendo como una tinta, ¿no? Cuando se le riega a uno la tinta del esfero, eso es un desastre, la blusa se mancha, la cartera se mancha, el escritorio se mancha. Entonces la ansiedad es como esa tinta que se riega y de todas maneras termina dejando manchitas por ahí en otros individuos. Entonces es también vivirla como una realidad, pero no con una culpa de, es que por mi culpa todos la pasaron mal, por mi culpa todos sufren, por mi culpa no se pudo hacer esto, ni con la comparación de pues que los otros no la tienen. Bueno, cada uno, hay gente que no tiene pecas y pues maravillosa que no les tocó pecas, y los que sí tenemos pecas aprendimos a quererlas y a ver que era parte de la vida, pero quedarnos en el por qué sí y por qué no, pues nos desgasta mucho la capacidad ya de funcionar y de salirnos también de la situación que nos molesta. Porque es que cuando uno se queda mire que mire y pone la lupa para que se amplíe la situación que a uno le molesta, pues ¿qué hace la lupa? La amplifica, la hace ver gigante, la hace ver encima, mucho más amenazante. Entonces, otra situación importante en la vida con ansiedad, pues es también no dejar que la lupa se quede mirando, y es que me toca la vida con ansiedad. Claro, y en ese sentido que dices de cómo se mira la vida, así Vicky, yo pensaba que el individuo con ansiedad, lo que ocurre es que todas las situaciones las vive diferente, las vive al que no, diferente al que no la siente. Y eso lo hace a uno, de pronto sí puede pasar que cuando uno tiene esa tendencia a responder ansiosamente ante muchas situaciones, tiene que ser un poco más precavido, digámoslo así. Eso sí, uno puede aprender a ser más precavido. ¿En qué sentido? En que yo tengo que visualizar o ser digamos, consciente o estar ahí presente, ser muy atento de cuáles son las situaciones que me pueden a mí disparar o me pueden poner en un momento de riesgo de que se me dispare la ansiedad, se prenda el trigger de la ansiedad, se dispare, el switch se encienda. Y entonces
yo tengo o que ser un poco más cuidadoso de no involucrarme en esas situaciones o al darme cuenta, pues activar todos esos mecanismos que con mucha frecuencia aprendemos, la respiración, el tomar distancia emocional, tomar distancia psicológica, bueno, todos estos tips que dan permanentemente, que como dice Vicky, pues ya toda la información está, tenemos que ser mucho más cuidadosos de esas situaciones. Entonces no se trata de que uno vea con lupa las situaciones, pero sí que uno tiene que ser más atento, como lo dije hace un momento, más cuidadoso de identificar cuáles son esas situaciones que me llevan a sentir ansiedad, no exponerme, porque suele pasar que uno cree que, por ejemplo, el paciente cree que como está medicado puede hacer lo que quiera, pero yo pensé que como yo estaba tomando un ansiolítico eso no me iba a afectar. No, la situación, indiscutiblemente hay situaciones que lo afectan a uno particularmente, y entonces una cosa es la ayuda farmacológica, una cosa es la ayuda psicoterapéutica, una cosa es la ayuda con relajación y con todas esas técnicas que están muy difundidas, y otra cosa es que yo como en mi amor propio, en mi entendimiento de mi ser, me mantenga un poco digamos expectante, no expectante, atento a que hay cosas que son peligrosas y deleterias para mi funcionamiento con respecto a la ansiedad. Eso es clave. Yo en consulta siempre hago mucho el símil con la piel, como lo hacía ahora con las pecas, y les explico a los pacientes que pues el sistema nervioso y la piel en el embrión salen de la misma capita que se llama ectodermo, y por eso tienen tanta conexión. Por eso cuando uno le da pena pues suda, se pone rojo, porque la emoción se conecta con la piel. Y voy a trasladar lo que tú decías al ejemplo de la piel. Si yo ya sé que tengo una piel susceptible a las manchas, que el sol la afecta, entonces no es vivir diciendo que horrible, no, ya sé, ya tengo identificada esa situación, pero entonces no me puedo echar 6 horas en la playa, allá tirada, que el sol me dé a las 12 del día sobre mi cara, porque sé que se va a lesionar mucho mi piel. Que otras personas podrán tomar el sol seguramente y no tomar ninguna precaución, pero seguramente yo me pongo como el camarón y las manchas y demás, entonces sé que me tengo que poner protector, pero ese protector no es infalible, no es como todo medicamento, pues no, yo pongo el protector, pero no me puedo poner a achicharrarme las 6 horas al mediodía y hasta por la tarde. El protector disminuye el riesgo, pero yo entonces me pongo también la cachucha y definitivamente no me expongo, ni mucho menos a la hora de mayor radiación ultravioleta. Entonces identifico qué factores tengo, qué factores me protegen y qué factores me ayudan a disminuir el riesgo frente a la ansiedad. A veces somos un poquito tercos, entonces si vuelvo al ejemplo de la piel, yo ya sé, pero eso seguro hoy no, y qué pereza, eso con cachucha uno se ve feo, y esa mancha blanca en la cara tampoco. Yo me pongo el sol y después, verdad que es que yo me voy a desampollar y a manchar. Entonces lo mismo nos pasa con la ansiedad. A veces hay factores que ya tenemos identificados con el manejo del sueño, con el cuidado con el alcohol, con el no hacer dietas locas, con el manejo de los vínculos, de los límites, de las relaciones, y ya tenemos identificados cosas, y a veces decimos, ay no, pero es que cómo va a ser posible que siempre, y yo por qué no me puedo trasnochar y tomarme unos tragos como todo el mundo. Y bueno, pues ese exceso después se paga caro, ¿no? Con el agravante que yo siempre digo que qué inversión tan costosa, una noche que la pasan rico, meses para después volverse a regular, porque se dispara esa ansiedad a millón y es difícil volver a nivelar, a que vuelva y baje el volumen. Entonces también a veces, claro, es ese duelo de sentir que no podemos tener todo eso que quisiéramos, pero que no podemos olvidar lo que hemos ido aprendiendo, las señales que hemos identificado de lo que me protege y lo que no me ayuda. No lo podemos como borrar, como de, hoy esto ya no aplica, seguro yo ya no voy a tener ansiedad, seguro esto ya no me va a pasar, porque todos pasamos
a esta etapa de volvernos adolescentes inmortales, que a mí no me toca, que a mí no me sucede, y entonces nos creemos otra vez ese cuento y después pagamos nuevamente esas consecuencias. Entonces, algo importantísimo de aprender a vivir con la ansiedad, pues es recordar que sí hay que tener unos cuidados, que eso no es que sea el de malas que me toca, sino que qué bueno que identifico esos cuidados, porque me disminuyen mucho el riesgo de tener un proceso de crisis de ansiedad. Y ahora que dices esto de la parte, hiciste el símil con la parte dermatológica, me acordé alguna vez de un dermatólogo que le decía a unos adolescentes que el mejor amigo del adolescente era el acné. Entonces, pues claro, estos chicos, ¿cómo va a decir este hombre esto? Está loco, es lo peor que me ha pasado, esa es la desgracia más grande. Y pues efectivamente tener acné en la adolescencia es algo que es digamos, serio, que necesita un manejo, se necesita mucha fuerza. El adolescente tiene que ser muy, muy resiliente y muy fuerte. Pero entonces después entendimos que él decía que todas esas medidas que tiene que tomar el adolescente para cuidar su piel redundaban en el cuidado general. Entonces, claro, tiene que tomar menos alcohol, trasnochar menos, saber que tiene que tener una rutina nocturna y diurna de lavarse su cara, el limpiador, el tónico, bueno, todo tomarse la pastilla, bueno, todas las cosas que tiene que evitar en la dieta, ¿no? Comer menos dulces, que en últimas todo eso redunda en salud, redunda en que uno seguramente se va a sentir mejor, no solo en el caso del acné, no solo va a mejorar su piel, sino que él va a pasar por un periodo de estar un poco más sano, entre comillas, físicamente. Lo mismo pasa con la ansiedad. Entonces, claro, yo me tengo que limitar en algunas cosas, el alcohol seguramente, la trasnochada, las pantallas, hacer ejercicio, saber que necesito tener una rutina de actividad física, que necesito siempre buscar relaciones sociales, que no me puedo aislar, en fin, son una cantidad de medidas, pero que en últimas van en beneficio del manejo de la ansiedad, pero redundan en la salud general del individuo. Entonces, como la ansiedad, que uno dice, wow, lo peor que me ha podido pasar es saber que yo tengo que lidiar con él. Pues la ansiedad es un buen amigo para uno conocerse, ¿sí? El que no ha experimentado ansiedad, pues de pronto no tiene la oportunidad de saber que necesita tener unas rutinas en su vida para disminuir la ansiedad, pero que esas rutinas son benéficas en el resto de la salud, no solamente en la salud mental, sino en la salud física, en la salud emocional, sí, seguramente en el entorno social. Entonces así como, vuelvo al símil, el acné podía ser el mejor amigo del adolescente, uno en últimas podría decir que la ansiedad se puede volver una ansiedad manejada, obviamente, que yo sepa y que yo tenga herramientas, instrumentos para sortearla, se puede convertir en un aliado en muchos casos es difícil pensarlo, pero en últimas uno puede lograr un poco ese cometido. Sí, mirar como que todas estas recomendaciones no se sientan como el castigo y entonces soy el niño diferente, sino como que al final de cuentas, pues en esas recomendaciones que tiene que vivir una persona con ansiedad tampoco son muy allá de las que se deben tener para una vida equilibrada, saludable. Tampoco es que sea una cosa extraordinaria que uno diga se sale de todos los cánones, sino que van muy alineadas con un bienestar global, no solamente menos ansiedad, sino bienestar. Entonces, si lo miramos desde esa perspectiva, que es lo que pasa con el adolescente, que no solamente era hacer todo para que se le mejorara el acné, sino que también estaban protegiendo ese cerebro en desarrollo, ese cerebro que tiende a ser impulsivo. Con esa protección seguramente crecen mejor y ese cerebro se expone menos de manera negativa. Entonces nosotros también probablemente, si tenemos un tema de ansiedad y nos cuidamos para que no se nos alborote la ansiedad, también nos estamos cuidando en el bienestar global y exponiéndonos menos seguramente
a riesgos que tenemos por ahí en la vida, que a veces no los medimos porque no sentimos que nada nos va a tocar cuando venimos a esa fase de todo lo puedo y a mí nada me sucede, nada malo, ¿no? Entonces podemos empezar a mirar que ese aprendizaje de vivir la vida que se tiene con ansiedad es algo que va a tener que ver también con vivir con bienestar y no solamente con privaciones alrededor, y que al final, pues si las personas con las que uno convive también van aprendiendo esas mismas rutinas, como pasa cuando hay una persona que está padeciendo diabetes en una familia, al final casi todos aprenden a comer como debe comer la persona que tiene diabetes y todos se benefician de una alimentación más equilibrada, más saludable, regulando mucho la parte del azúcar. Entonces, si en la ansiedad uno también aprende a transmitirle al otro lo que le puede servir y el otro lo entiende como parte de que nos vamos a acompañar en estar bien, pues también no se va a hacer tan difícil ese proceso de la tinta que se riega cuando son las crisis, que ahí sí la cosa es dura, y más bien cómo mantenemos ese esferito puestecito para que no se nos riegue la tinta y que todos lo aprendamos a administrar de la mejor manera. Bueno, Vicky, creo que el tema lo tocamos desde esta perspectiva de cómo puede ser menos doloroso o puede ser más llevadero, pero obviamente la ansiedad es un tema que tendríamos que volver a tocar después en otro podcast, porque esto es pues una partícula en este gran mundo de lo que es el sentir ansiedad y el vivir con ansiedad. Sí, este era como un enfoque que queríamos darles, como de una lucecita, aunque cuando nos dicen que la ansiedad va a estar ahí siempre, no sea como la decepción, no es que así no me sirve, no, pues si es lo que hay, aprendemos cómo manejarla con lo que hay. Repensémonos entonces y muchas gracias por estar con nosotras y porque sigamos repensando el manejo de la ansiedad. Adiós. Chao, chao.